Pero es que, en segundo lugar, el dogma aparece definido según las categorías filosóficas de Aristóteles, que creía en sustancia y accidente. Es decir, todos nosotros tenemos una sustancia y luego, aparte de eso, tenemos un accidente que hace que yo sea más blanco y tú más pelirrojo y aquel sea negro totalmente, etcétera, ¿no? Entonces se supone que la sustancia del vino y la sustancia del pan son sustituidas por la sustancia de la sangre y de la carne de Cristo, pero los accidentes siguen siendo los mismos. Que alguien creyera esto en el siglo XIII, bueno, no tiene mayor importancia, pero es que por lo menos desde el siglo XIX sabemos que es falso. Es decir, la física moderna ya nos ha dicho que no hay ni sustancia, ni accidente, ni cosa que se le parezca. Y bueno, ya cuando llegó la física cuántica, si a alguien le quedaban dudas, no le pueden quedar. Entonces, el dogma no solo es que sea totalmente antibíblico, es que además el dogma se basa en un disparate filosófico comprensible, insisto, en la época de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, incluso en la Edad Media, pero que a estas alturas, pues claro, es como un dogma que estuviera basado en el hecho de que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Pues... En el hombre se da, naturalmente, una estructura material orgánica. Es parecida a la de los demás seres vivientes de la Tierra, de los animales. Utilizamos los mismos compuestos químicos, tenemos las mismas funciones de alimentación, tenemos el mismo metabolismo y todo esto indica que somos parte de una cadena de seres vivientes que se ha desarrollado en la Tierra utilizando las fuerzas de la materia para producir lo que llamamos actividad vital. Podemos preguntarnos ¿qué es el cuerpo? Y aquí es donde entran en juego datos e ideas de la ciencia moderna que nos pueden ayudar a evitar malentendidos. Primeramente, el cuerpo, como palabra que se puede usar en el lenguaje normal, pero también en el lenguaje científico técnico, el cuerpo es siempre una estructura material. ¿Y qué me dice la física que es la materia? Primeramente, tengamos en cuenta que la física solamente define a las cosas que estudia por sus operaciones. No sabemos lo que es algo directamente, solamente podemos saber lo que hace, y por lo que hace lo definimos. ¿Qué es un protón? El físico dirá, es algo que tiene esta manera de actuar, que tiene esta masa, que tiene esta carga eléctrica. Eso es el protón. ¿Y qué es el electrón? Es otro algo que tiene estas propiedades. Pues bien, de esta manera se puede decir que la materia, el cuerpo animado o inanimado, porque también utilizamos la palabra cuerpo para una piedra, y decimos los cuerpos se atraen y hablamos de los astros, por ejemplo, por la gravitación. El cuerpo es algo que tiene actividad, que es como lo conocemos, por medio de 4 fuerzas, que llamamos 4 interacciones: la gravitatoria, la electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética. Como la gravedad tiene un alcance ilimitado, pero contrariamente a lo que ocurre en el caso de la gravedad, no afecta a toda la materia. Solo afecta a la materia que tiene una propiedad nueva que llamamos carga eléctrica.
Y esa carga eléctrica puede ocurrir en dos variedades. Y entonces tenemos dos maneras de actuar la fuerza, causando atracciones y repulsiones. Mientras que la gravedad solo causa atracciones, en el caso de la fuerza electromagnética se dan repulsiones. Y como la materia en gran escala tiene un número igual de cargas positivas y negativas, no noto la atracción o la repulsión de otro cuerpo cuando paso cerca de él. Y esta fuerza electromagnética es la que da cohesión a la materia de nuestra experiencia. Una piedra es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas por esa atracción fortísima. Es la que produce también toda la química. Las moléculas son resultado de atracciones entre átomos que ocurren por la carga eléctrica de sus electrones. Y como la química es la base de la biología, eso quiere decir que mi cuerpo es un conjunto de partículas con carga eléctrica unidas en moléculas que forman compuestos cada vez más complejos. Sin la fuerza electromagnética no podría haber vida, porque la vida exige una estructura muy compleja. Por ejemplo, la molécula de ADN tiene más de 10.000 millones de átomos que tienen que estar unidos en una cohesión muy firme para que una generación tras otra se mantenga esa molécula donde está codificada la herencia, las instrucciones, las propiedades para el nuevo organismo. Esto quiere decir que cuando yo observo un cuerpo que me parece sólido, por ejemplo, un trozo de metal, y lo toco y digo, esto es sólido, esto es duro, al nivel atómico no es verdad. Esto es una colección de partículas separadas entre sí por distancias que a escala reducida son tan grandes como la que hay entre los planetas. Y estas partículas, moviéndose a velocidades increíbles, están dando esta estructura que no es dura ni sólida, sino que es casi todo vacío. Y me da la impresión de dureza porque cuando quiero poner mi dedo a través de ella, aparecen estas fuerzas de repulsión de tipo eléctrico que no permiten que mi dedo penetre. Pero no hay nada sólido. La materia, incluso la materia de mi cuerpo, es una nube de partículas en movimiento rapidísimo. Y si yo pudiese eliminar los espacios vacíos entre ellas, toda la materia de mi cuerpo no se vería con ningún microscopio. Esto es extraño, ¿verdad? Y cuesta trabajo creer que es así, pero ningún físico lo duda. Tenemos pruebas de que es así. Por tanto, ya pensemos en algunas de las propiedades que atribuimos espontáneamente a la materia. Decimos, la materia tiene que ser impenetrable. Donde hay un cuerpo no se puede meter otro. Eso no es verdad. Lo único que hace falta es una presión suficiente. ¿Qué más me dice la física que me hace dudar de todo lo que me dice el sentido común? El sentido común me dice que un cuerpo tiene que estar en un sitio y no puede estar en dos al mismo tiempo. La física me dice que no es verdad.
Las partículas elementales, por ejemplo, los electrones, pero también otras partículas mayores, pueden utilizarse en el laboratorio, y se usa este experimento con frecuencia, para lanzar un chorro de partículas a través de una rendija. Ustedes piensan, lógicamente, que si cada una de estas partículas va por la rendija, pues habrá un punto en una pantalla, en el otro lado, donde caen esas partículas, y fuera de ahí no caen. Y si ponen ustedes dos rendijas, pensará, pues la partícula o va por una, o va por otra, o no pasa. Y por lo tanto esperan que haya dos zonas en la pantalla donde aparecen estas partículas, y fuera de ahí no. Pues no ocurre así. De alguna manera, las partículas se arreglan para pasar por ambas rendijas al mismo tiempo, cada partícula. De modo que el seguir la partícula por una rendija sola es imposible, y aparecen en la pantalla en diversos lugares, no enfrente de las rendijas, sino en otros sitios que dependen precisamente de que no son bolitas duras como proyectiles pequeños, sino que de alguna manera se comportan como una onda que pasa a través de varias rendijas simultáneamente y determina dónde aparece el impacto en la pantalla. Esta es la base de uno de los puntales de la física moderna, la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. Las partículas elementales no son pequeños perdigones duros, sino que de alguna manera se comportan también como ondas y pueden estar en varios sitios a un tiempo. Más extraño todavía. Ustedes pensarán que un objeto, para ir de un sitio a otro, tiene que ir por todos los espacios intermedios. No es así. Una partícula elemental puede pasar de un lado de este obstáculo al otro sin pasar por el medio. Y esto se utiliza constantemente en electrónica. Tal vez la ecuación más sorprendente de todas en la física moderna es una famosa ecuación de Einstein: E igual a mc al cuadrado, que significa la energía es igual a una masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir en la práctica esta ecuación? Que de pura energía se sintetizan partículas y viceversa. ¿Y qué clase de energía es esa que puede convertirse en partículas? Cualquiera. Imagínense ustedes que yo le diese con una raqueta de tenis un golpe muy fuerte a la pelota, y que de la energía del golpe se sintetizase una docena de pelotas, de modo que en lugar de rebotar una, rebotan 13. Les parecería imposible. ¿Cómo se van a sintetizar pelotas a base de un golpe? Pues esto ocurre, y ocurre constantemente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre energía y partículas? Porque la gente normalmente dice, bueno, una cosa es la materia y otra la energía. Pues no es así. Materia y energía no son dos realidades distintas. Todo es materia. Son dos formas distintas de materia, partículas y energía, y son intercambiables completamente. Entonces, tengo que repensar lo que es mi cuerpo. Piense un momento. ¿Tiene usted los mismos átomos hoy que ayer? No.
Estamos en constante cambio de metabolismo. Todos los días perdemos una cantidad importante de átomos, incluso de células. Pero eso no impide el que yo diga yo soy el mismo que ayer. Y soy el mismo que hace muchos años era un bebé. Y soy el mismo que ha cambiado mucho en todo lo que es la estructura corporal a lo largo de mi vida. Pero sigo diciendo, es mi cuerpo, es el mismo. Entonces, obviamente, cuando digo mi cuerpo, no quiero decir un conjunto concreto de átomos. Porque no puedo mantener ese conjunto de átomos de un día para otro, mucho menos de un año para otro. Y volviendo a hablar en física, una de las razones para dudar de lo que yo llamaría nuestro sentido común es que se me dice en física que un electrón no puede distinguirse de otro. Si yo tengo un choque de electrones y quiero hacer los cálculos insistiendo en que este electrón es él después del choque y este es él después del choque, mis cálculos no están de acuerdo con lo que se observa. Tengo que decir que los electrones y en general las partículas elementales no tienen individualidad propia. Por lo tanto, que no tiene sentido decir yo quiero tener estos electrones y estos protones que son mi cuerpo. No, no tienen individualidad propia. Después de todo esto, claro, ya uno no sabe qué decir, de qué es lo que significa hablar de mi cuerpo. Pero yo diría que significa que es el conjunto material que está adaptado al espíritu y bajo el control del espíritu, de tal manera que en el cambio diario y año tras año del metabolismo de mis órganos, siempre puedo decir el espíritu es el que da cohesión a toda esta estructura material y controlándola la hace ser mi cuerpo. Todo esto también lo debemos tener en cuenta cuando hablamos de la Eucaristía. Cristo preparó para el anuncio de la Eucaristía con una serie de milagros que demostraban su control completo sobre la realidad física. El primer milagro que hizo fue convertir agua en vino. El milagro de la multiplicación de los panes hizo que 5 panes se hiciesen presentes en miles de panes para miles de personas. Él puede hacer todo eso y prometió hacerlo con su propio cuerpo. Y por eso podemos decir que todo el cuerpo de Cristo está en cada partícula de la sagrada forma. Así es. Y no hay ningún absurdo físico en decir que una realidad está en muchos sitios. Y ese cuerpo de Cristo se hace presente en miles de lugares simultáneamente y no hay una contradicción con la física en eso tampoco. Y está fuera del espacio y del tiempo en el sentido de que no le afecta lo que ocurre a su alrededor ni lo que se le hace a él. De modo que al recibirlo en la comunión no se rompe ni se deshace el cuerpo de él, sino que de alguna manera sigue estando presente a pesar de que se fraccione la Sagrada Hostia. Todo esto es una manera que no podemos concebir, imaginar, de utilizar las propiedades de la materia.
pero no se puede decir que es algo incompatible con la idea de materia. Y esto es lo que yo quiero que les quede básicamente claro. Pero lo que quiero afirmar y subrayar es que lo que nos dice la fe en esos casos no es incompatible con las propiedades de la materia que me da la física, sino que Dios utiliza las propiedades de la materia de una manera maravillosa para conseguir algo que no podríamos jamás soñar.